Buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente al Laboratorio de Referencia ELI. Gracias por participar con nosotros en nuestra segunda plática que estamos dando para poder apoyarlos en la capacitación de todas las muestras que nos envían. El día de hoy, nuestro tema es el uso adecuado de los tubos de tapón rojo, dorado, lila y azul. Con nosotros está nuestra compañera, la licenciada en farmacia, Lina Ortega, quien nos va a apoyar con la plática. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor, al final hacemos las preguntas, ¿sí?
Sean todos bienvenidos, los que están presentes, los que nos acompañan en línea. Muchísimas gracias por su presencia. Adelante. Sí, gracias. Hola, buenos días. Bueno, como ya me presentaron, soy la licenciada en farmacia Dina Ortega. Actualmente me encuentro en el cargo de responsable del turno matutino en el área de captura y también estoy en validación. Tal vez ya tuvieron comunicación conmigo, ya que atendemos también asesorías. Bueno, hoy vamos a empezar con cómo evitar los errores preanalíticos, específicamente en los tubos oro, rojo, azul y lila. Enfocándonos en esto principalmente porque son los tubos que se utilizan a mayor medida. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Bueno, tenemos que minimizar los errores en las fases previas al análisis de las muestras, ya que estas pueden tener un impacto significante en los resultados de un paciente. También tenemos que asegurar la calidad y la confiabilidad de los resultados. Siempre hay que tener en cuenta que a pesar de que nosotros, por ejemplo, nosotros como maquiladores no vemos a los pacientes, nosotros tenemos un impacto en el diagnóstico y en la salud del paciente y se toman decisiones médicas a partir de esto. También otro de los objetivos es evitar el rechazo de las muestras, que es el primer proceso que llega con nosotros en el caso de recepción de muestras. Ellos se encargan de evaluar esta parte y pues si tiene algún criterio de rechazo tendríamos que estar solicitando una nueva toma, lo que conlleva a volver a tener al paciente, citarlo y pues lleva tiempo, también tiempo del paciente y tiempo del laboratorio, así como tiempo preciado para que un resultado salga. Bueno, quiero hablar principalmente de las tres fases de laboratorio, dando como un repaso la fase preanalítica, analítica y posanalítica. En cada una de ellas siempre van a estar llevadas de la mano. Si tenemos errores en la fase preanalítica, estas se van a estar arrastrando a la fase analítica y por común a la posanalítica. Vamos a dar como que una fase general de qué consiste cada área. En la fase preanalítica empezamos desde las indicaciones que nosotros le estamos dando a nuestro paciente. Las indicaciones que debe llevar, por ejemplo el ayuno, que no debe de hacer ejercicio, condiciones que pueden condicionar los resultados del laboratorio. También se encuentra la toma de muestras, que es muy importante, la adecuación de la muestra y en este caso puede ser el transporte, ya que nos envían sus muestras y aquí tiene que llegar de la manera de mejor calidad que sea posible para que no haya un rechazo de la muestra. Posteriormente tenemos la fase analítica. En la fase analítica es donde vemos más esta calidad del proceso de análisis. Aquí se ven involucradas que sea el mantenimiento del equipo, las calibraciones, el control de calidad, para que un resultado sea emitido y que tengamos la calidad adecuada. La fase posanalítica es donde ya tenemos esta emisión de resultados y aquí ya evaluamos la calidad de todos estos procesos que le consiguieron detrás de. En este caso tenemos que emitir los resultados con calidad. Si vemos algún resultado aberrante, nosotros tenemos la capacidad de volver a la fase analítica y volver a reprocesar ese tipo de muestras. También puede haber aquí la transcripción, puede haber algún tipo de error y aquí también tenemos que hacer la interpretación y liberación. Es decir, si vemos resultados que tal vez no coinciden, a nuestro criterio podemos solicitar una reevaluación de la misma. ¿Por qué es importante ver estas tres fases de laboratorio? Quiero enfatizar que existen errores que se dan a lo largo de las tres fases de laboratorio, pero si nos damos cuenta, la mayor cantidad de errores que podemos encontrar en el laboratorio clínico se encuentran en la fase preanalítica. Y a veces no les damos la importancia adecuada a esta fase, ya que damos por entendido de que lo estamos realizando bien, pero hay veces que cometemos errores como humanos. Y esto pueden impactar posteriormente a la fase analítica y por último a la fase posanalítica. Bueno, ya que nos vamos a enfocar en los errores de la fase preanalítica, vamos a iniciar uno por uno y lo vamos a ir abordando por cada tubo de los que hemos mencionado. Como les digo, la recolección de los datos de los pacientes es importante porque los valores de referencia pueden depender del sexo, de la edad, de la etnia del paciente. Desde que empezamos con esta recolección de datos, tenemos que estar muy puntualmente para que la identificación de la muestra sea correcta y coincidan los valores de referencia para este paciente. Tal vez nos equivocamos, pusimos la edad de un mes y tenía 10 años y aquí ya están variando y a nosotros como laboratorio nos impacta ya que llegamos a tener resultados que no coinciden a su edad y pues tenemos esta indicación de ver qué está sucediendo, atrasando la liberación de un resultado.
La identificación de muestras. Es muy común que en la identificación de muestras haya un cambio de tubos de identificado de cada paciente. Esto es un error que es obviamente un criterio de rechazo y pues también fuera de que es un criterio de rechazo impacta en la salud de 2 pacientes, ya que estaremos procesando la muestra de alguien que no corresponde y emitiendo este tipo de resultados. Los 3 últimos puntos los voy a mencionar un poco ligero en esta presentación, ya que los vamos a desglosar poco a poco más adelante. Pero lo principal, en donde afecta mucho la calidad de los resultados, es en la toma de muestra. Posteriormente, el tratamiento de la muestra según el inserto o el estudio y el transporte y almacenamiento. Bueno, en la toma de muestras, a mí me gustaría enfatizar un poquito, de manera general, cómo es una toma adecuada de muestras. En este caso, primero que nada, como ya lo habíamos mencionado, tenemos que darle las indicaciones al paciente. Ya tienen que venir los estudios en la requisición con todos los datos demográficos. Una vez que ya tenemos todos los datos demográficos, tenemos que tener en cuenta qué tipo de estudios va a llevar. Es muy común que se confundan los estudios con los tubos que estamos tomando. Por ejemplo, no sé, querían hacer un estudio de glucosa, pero tomaron en otro tubo que no correspondía, o un estudio que va para biología molecular en un tubo lila, que iba en un tubo lila y lo tomaron en un tubo oro, y ahí ya tenemos un criterio de rechazo, ya estamos atrasando los resultados. Siempre tenemos que tener bien identificados para qué tipo de estudios va dirigido lo que nos está solicitando el paciente. Bueno, ya que tenemos toda esta parte organizada, tenemos que identificar nuestras venas. Siempre tenemos que tomar nuestra toma de muestra en las venas recomendadas. Estas se encuentran en el antebrazo. Una vez que ya tenemos estas venas ubicadas, tenemos que cerciorarnos de que sí sea un buen calibre de la vena. ¿Por qué? Ya que cuando no tenemos un buen calibre de la vena y tenemos una vena muy delgada, esto puede llevar errores en la recolección, ya que la velocidad que se está tomando en el tubo no es la adecuada y esto puede llevar a tardarnos más y poder generar coágulos, ya que nos estamos tardando mucho en llenar ese tubo. Así que es recomendado, si vemos una vena de bajo calibre, cambiarnos de brazo o identificar otro tipo de vena que nos sea más funcional. Bueno, de manera general, ya que tenemos toda esta parte identificada, obviamente tenemos que hacer una higiene y en este caso poner un torniquete. La higiene siempre tiene que ser en forma circular o de arriba hacia abajo. Una vez que ya hicimos esta higiene, ya que tenemos preparado nuestro holder con nuestra aguja, vamos a insertar la aguja hacia arriba y es en un ángulo de 15 a 30 grados para que tengamos una buena localización de la vena y tener bien el holder para fijarlo y poder insertar los tubos. Aquí todavía tenemos el torniquete puesto. En este lapso que ya metimos el primer tubo y que ya estamos viendo que estamos obteniendo nuestra sangre, ahora sí, ya al meter los siguientes tubos, ya tenemos que quitar el torniquete, porque esto también puede afectar la prueba. Esto puede afectar de diferentes maneras a cualquier tubo, pero el uso del torniquete mayor a 1 minuto puede empezar a generar un daño al epitelio y esto genera una reacción en donde las plaquetas empiecen a acumular y empiezan a alterar los resultados que podemos obtener a futuro en las pruebas, por ejemplo, de coagulación. Una vez que ya quitamos todos los tubos, tenemos que ir invirtiendo nuestros tubos. La inversión de los tubos, como ya lo sabemos, es de una manera no agitada, es una manera suave que tenemos que estar invirtiendo con la finalidad de que todos los aditivos puedan mezclarse adecuadamente con la sangre. Posterior a esto, ya tenemos que desechar el material que utilizamos y identificar bien los tubos. Anotar bien el nombre del paciente, que en este caso como mínimo tiene que venir el nombre del paciente, la edad y el sexo y la fecha de toma. Una vez que ya hicimos esto, ya podemos tener nuestros tubos. Aquí es importante recalcar que dentro de todo este proceso vamos a tener diferentes errores. Desde el sitio de toma. No sé si alguno venga de algún hospital o sean solamente laboratorios clínicos. ¿Alguien viene de hospital? Bueno, en hospitales llegamos a tener pacientes que es difícil a veces las tomas debido a que han sido multifuncionados a lo largo del tiempo o por su estado de salud no pueden ser una toma normal como lo sería una toma ambulatoria.
En este caso tenemos otro tipo de medios para tomar una muestra. Si tenemos una vena difícil, ¿qué hacemos? O de bajo calibre, podemos tomar con una mariposa. Si este paciente está más grave y tiene un catéter, sí se pueden tomar pruebas de catéter, solamente teniendo una previa identificación con la enfermera de hace cuánto tiempo le pasaron alguna solución por el catéter y también si es viable o no. Pero para las pruebas de coagulación no es recomendado tomar una muestra de catéter. Si no es de catéter, si no es de coagulación, las pueden tomar sin problemas, pero también esto lleva identificaciones, ¿ok? También hay pacientes que son quemados. No sé si les ha tocado algún paciente de esta índole, pero no es recomendado hacer la toma de muestra en pacientes quemados en el brazo donde lo tiene quemado, debido a que este ya tiene un daño y aparte puede haber una contaminación microbiológica tanto para el paciente como para los tubos. Y si estamos hablando de que vamos a hacer un análisis de microbiología, ya podríamos estar alterando de los resultados que estamos obteniendo. Como ya les había mencionado, como segundo punto está el torniquete, que no lo debemos de dejar mayor a 1 minuto. El incorrecto llenado de tubos. Esto es muy importante, ya que cada tubo contiene cierta cantidad de aditivo que viene en equilibrio con la sangre. Si esto no se cumple, vamos a tener factores determinantes que van a afectar la calidad de la muestra. Igual, la inversión incorrecta o sin inversión de los tubos. Hay que recordar que en el caso, por ejemplo, de los 4 tubos que estamos viendo ahorita, tenemos que invertir tanto el tubo azul, el tubo lila y el tubo dorado. El único que no presenta una inversión es el tubo rojo. Y también la toma incorrecta de tubos. Como ya les había mencionado, si estaban pidiéndonos estudios específicos y nos equivocamos de tubos, esto ya sería un criterio de rechazo. Bueno, vamos a empezar a hablar de los 3 primeros tubos, que son los más relevantes. Es el tubo azul con citrato, el oro con gel, que tiene gel separador, y el activador de la coagulación, y el lila con EDTA-K2. ¿Para qué sirve cada uno de estos tubos? Normalmente aquí los tubos azules los utilizamos para los tiempos de coagulación, inhibidores de coagulación, factores de coagulación, dímero D, entre otros. También tenemos los tubos oro con gel separador, que son los más comunes. En este caso tenemos suero y este sirve para exámenes bioquímicos, inmunológicos y serológicos. También tenemos el tubo lila EDTA K2, que normalmente nos sirve para hematología, que sería para pruebas de biometría hemática, hemoglobina glicosilada, biología molecular y también otras pruebas que son en plasma. En esta vamos a ir desglosando poco a poco cada una para ver los factores que nos pueden estar afectando en esta parte. Como les decía, es importante separar el suero y el plasma. Voy a darles las indicaciones que nos dan los proveedores, en este caso de BD-Vacutainer, que son los más comunes que utilizamos a lo largo del tiempo en el laboratorio clínico. Esto no exenta de que cada uno, si maneja otro tipo de tubo, puede verificar las especificaciones de sus tubos para ver si cambian las inversiones o algún otro tipo de tratamiento de la muestra. Primero que nada vamos a hablar del azul. Como les dije, tenemos que llenarlo hasta la marca indicada. Estas son las indicaciones adecuadas. Tenemos que invertir de 3 a 4 veces, suave, centrifugar y trasvasar lo antes posible, ya que si no se centrifuga y se trasvasa, se pierde la calidad de la muestra, porque lo que vamos a analizar aquí son tiempos de coagulación que ya pueden estar alterándose si no se centrifuga esa muestra. Esto tiene que ser de 2500 a 3000 revoluciones, perdón, aquí tengo un error, de 10 a 15 minutos. Y esto dentro de los 30 minutos de que se tomó la muestra a que se va a procesar. La estabilidad varía. Normalmente los tiempos de coagulación se tienen que realizar de manera inmediata, ya que estos pueden empezar a modificarse. Estos tienen que estar en un lapso menor a 3 horas. A veces yo entiendo que, por ejemplo, a nosotros que nos llegan las muestras, no se puede cumplir esa rapidez para cuantificar estos estudios, claro. Pero en ese caso, lo recomendado es congelar la muestra a menos 20 grados para que ésta pueda conservar su estabilidad. Eso también influye mucho también en los factores e inhibidores de la coagulación que deben de venir congelados por este tipo de situaciones, además de que el proceso no es inmediato. Este tipo de procesos llega a ser por corridas y esto si no se congela, perdería la calidad de la muestra. Posteriormente,
las recomendaciones adecuadas para el tubo oro es igual, llenar hasta la marca, invertir 5 veces. Aquí tenemos que esperar los 30 minutos para que se forme el coágulo. Después tenemos que centrifugar y trasvasar el suero. Trasvasar podría ser y no podría ser, ya que como contamos con el gel separador, tenemos la ventaja de que ese nos ayuda a que no se vuelva a combinar con la sangre y podemos obtener buenos resultados si no lo trasvasamos. Eso no hay problema. Sería un problema tal vez en el tubo rojo, ya que ese sí se tendría que trasvasar, ya que ese en el modo de transporte sí puede llegar a volverse a juntar la sangre con el suero. Una vez que ya está centrifugado, tiene una estabilidad de 7 días. Por último, el tubo lila, se tiene que llenar hasta la marca, se tiene que invertir de 8 a 10 veces. Centrifugar y trasvasar si es el caso de que se requiere plasma. Si no se requiere plasma, solamente se tiene que mandar la sangre total. Y también se tiene que cuantificar lo antes posible para, por ejemplo, pruebas de biometría hemática. Pero si lo separamos y obtenemos el plasma, ya puede durar más tiempo. Bueno, vamos a desglosar tubo por tubo y les voy a platicar un poco de los factores que están alterando los resultados debido a las prácticas que tenemos en la fase preanalítica. Bueno, como ya les había comentado, el torniquete mayor a 1 minuto puede afectar los valores que estamos obteniendo al final. Por ejemplo, puede afectar en las proteínas, ya que hay una acumulación de proteínas cuando dejamos más el torniquete, ya que hay un daño. Si nos vamos a cómo funciona la cascada de la coagulación, cuando hay un daño se empiezan a liberar factores de coagulación y estos son con la finalidad de hacer un taponamiento. Por ejemplo, en el caso de cuando metemos una aguja, al final de cuentas es una herida. Lo que quieren es las plaquetas formar un tapón para evitar el sangrado. Esto también se va a formar si dejamos el torniquete mayor de ese lapso de tiempo. Así que ya podríamos tener resultados alterados en el caso de, por ejemplo, si pedimos proteína C, proteína S, que pueden estar alterando los resultados. La activación de plaquetas, como ya se las mencioné. Igual, la homogenización, súper importante. Si no se homogeniza bien, obviamente se van a formar coágulos. ¿Qué son los coágulos? En sí los coágulos están atrapando células, plaquetas, y pues obviamente el conteo también ya no va a ser el adecuado. Ya, además, la calidad de la muestra ya no podría procesarse por esta presencia de coágulos. Y ya es un criterio de rechazo total. La homogenización. Podríamos decir que va relacionada a la anterior, ¿no? Y aquí lo quiero enfocar más en la inadecuada cantidad de sangre anticoagulante. Quiero enfatizar que el tubo azul tiene una relación para que haya 1 porción de citrato de sodio y 9 porciones de sangre. Si, por ejemplo, tienen su tubo y no lo llenan de la manera adecuada, vamos a tener una desproporción del citrato con la sangre. En este caso, cuando se tiene esta desproporción, puede que haya menos sangre y haya más citrato. ¿Cómo puede afectar esto a las pruebas de coagulación? Bueno, estas se pueden ver alteradas. El TP, el TTPA pueden aumentar, ya que el citrato sobrante, que es el extra, que no se mezcló con la sangre, al momento de que ya lo estemos realizando a nivel analítico, puede estar afectando y uniéndose al calcio. Si recordamos un poco de cómo es el proceso de la muestra, nosotros usamos calcio para hacer que se dé in vitro esta parte de la coagulación. Es como que el activador del calcio para que, aparte de otros factores, como es el factor 7, para que se lleve a cabo el proceso y se forme el coágulo, y ya saber cuánto tiempo tardó en formarse el coágulo. Pero en este caso, el citrato podría estar afectando, alargando los tiempos del TP, TTPA, y por ende ya no tendríamos un resultado confiable. Ya podríamos poner en riesgo la vida de alguien o darle indicaciones malas al médico de que alguien va a entrar en una cirugía y los tiempos están muy extendidos, y pues de ahí se toman decisiones. Bueno, respecto a la ictericia, a la hemólisis y la lipemia, que son los factores que podemos ver visualmente y sabemos si puede o no pasar una muestra.
primero que nada, las hemolizadas no se deben de procesar, ya que existen activación de los factores de coagulación. Hay bibliografía que te menciona que la hemólisis puede o no alterar. Depende de qué tipo de métodos tú estés utilizando en tu laboratorio, si ya sean ópticos o sean manuales. Aquí yo puse una tabla de un artículo que encontré muy relevante, en donde están evaluando qué tanto la hemólisis está afectando los resultados de un paciente. Creo que no se las puedo acercar, pero se las voy a describir. En esta tabla está dividido el grado de hemólisis desde menor hasta mayor. En este primer grupo tenemos una hemólisis de 75 miligramos sobre decilitro. Y aquí lo dividen en dos fases, que es la fase óptica y la fase mecánica. Y acá tenemos 75 a 150, 150 a 300 y, 300 y mayor a 300. Conforme va aumentando la hemólisis, puede ir afectando de manera óptica a uno u otro valor. Por ejemplo, en el grupo de 75 hay una afección en el tiempo de trombina. En el 75 a 150 hay una afección en el fibrinógeno. En el grupo 3 ya podemos ver alteración, que es de 150 a 300 miligramos sobre decilitro. Ya podemos ver alteración ópticas en el TP y en el fibrinógeno. Y mayor a 400, igual la afectación es elevada. Por un decir, en el tiempo en el TP, en este grupo que es mayor a 300 miligramos sobre decilitros, en uno podemos obtener 98. Perdón, no se alcanza a ver bien. Déjenme hacer eso. Por ejemplo, podemos ver que el nivel de porcentaje en este caso es de 98.4 y en el otro es de 68.2. Si se ven, la diferencia es muy grande. Aquí en este estudio utilizaron las diferencias significativas por la P, que es menor a 0.05. Y también podemos ver alteraciones en el fibrinógeno. Si nos damos cuenta, en una normal tenemos 4.3, pero cuando hablamos de una hemólisis tenemos de 0.87. Ahí estamos viendo una gran alteración de los resultados que pueden impactar en el paciente. Química, una pregunta. ¿Únicamente este estudio es para TP y TTPA? Ajá, TP, TTPA y fibrinógeno. ¿Qué dato hay para dímero D? Para dímero D, el grado de hemólisis también es importante para el dímero D, no es recomendado. Le mentiría el proceso exacto, pero sí es un criterio de rechazo importante para el dímero D. ¿Nos va a mencionar también si hay hemólisis más adelante de los tubos dorados? Claro, sí, de cada uno se va a mencionar específicamente qué está alterando y cómo puede afectar. Sí, claro. Gracias. Sí, ¿de qué? Bueno, y lo único que quiero recalcar aquí es de que a nivel mecánico no se vieron estas alteraciones. ¿Por qué? Porque eso ya lo hacemos de manera manual y no hay una interferencia tal cual porque nosotros estamos llevando el conteo. Pero a nivel óptico sí se ve porque es una interferencia de color. De igual manera, las muestras lipémicas e ictéricas pueden afectar y esto igual al mismo nivel que es el óptico. Bueno, aquí es importante recalcar la estabilidad de la temperatura y almacenamiento, como ya les había mencionado antes, que los tiempos de coagulación se tienen que procesar de manera inmediata, si no se tienen que congelar. Y hay algo importante, que cuando uno refrigera los tiempos de coagulación, algunos factores pueden verse alterados y pueden verse activados. Esto, al momento de refrigerar, pueden verse alterados los resultados, así que es preferible que se congelen las muestras a que se queden en refrigeración, en dado caso de que no se vayan a procesar de manera inmediata. De igual manera con los factores inhibidores. Los factores inhibidores de coagulación, estos pueden aguantar de 2 a 4 semanas de estabilidad para su proceso. Esto es lo mismo, como les decía, puede haber activación de factores si se refrigera la muestra. Aquí podemos obtener el factor 7.
Si nos vamos a la vía extrínseca del tiempo de coagulación de la cascada, podemos ver que el factor 7, como vemos en el recuadro marcado, es un activador. Es por eso que no se recomienda, ya que se inicia antes de iniciarlo nosotros in vitro. Aquí les pongo un ejemplo de los tubos que hemos recibido, que han sido grandes criterios de rechazo, y se toman fotos de evidencia para mandárselas a ustedes como clientes. En este caso tenemos un mal llenado de tubos en la primera, después tenemos una hemólisis muy marcada, que son 3 cruces, y también tenemos coágulos muy marcados, que ya no se podrían procesar esas muestras. ¿Del tubo azul tienen alguna duda? Son los mismos criterios para tubos pediátricos. Sí, son los mismos criterios Esos para tubos pediátricos. lo hicieron en tubos para adultos, pero entraría lo mismo para pediátricos. Sí, exactamente lo mismo. 9-1. Uno Eh, de cada uno. Para pediátricos, la cantidad de citrato supongo que ha de cambiar. Pero sí, si gusta, al final lo revisamos y verificamos si tienen la misma cantidad de citrato añadido en el pediátrico, en el micro. Sí, porque Sí, los chiquitos. Sí, pero al final de cuentas las mismas indicaciones son lo mismo. Siempre tenemos que seguir lo mismo, tanto para el tubo grande, para el tubo chico, en el caso de obtener el plasma. Aquí estamos enfocándonos más en la calidad de la muestra para que no vaya a haber alteraciones a futuro en el proceso de... No, le pido de favor, si tienen una pregunta, que usen el micrófono para que se escuche. Bueno, vamos a continuar con la sangre EDTA-K2. Aquí es muy común que haya una formación de coágulos, ya sea grandes, como vimos en la anterior foto, en el ejemplo del tubo azul, o microcoágulos, que ya son pequeños. ¿De qué va esta parte? Hay varios factores que pueden llevar a que se formen estos coágulos, como el sobrellenado del tubo EDTA. Esto suele pasar cuando tomamos la muestra con una jeringa, que es poco recomendado, la verdad, tomar muestras con jeringa, ya que en el tiempo que nosotros lo tomamos y lo vamos a pasar entre tubo y tubo, una, puede empezarse a coagular. Dos, podemos estar contaminando la aguja y por ende contaminando los tubos con otros aditivos. En el caso del EDTA puede alterar varias pruebas en el suero, varias pruebas bioquímicas que pueden estar elevadas o disminuidas debido al EDTA. Así que por eso también el correcto orden de toma es importante. La mala homogenización también es importante, homogenizar adecuadamente, porque si no se empiezan a formar estos coágulos. El uso de tubos caducos. También hemos tenido estas situaciones donde envían tubos caducos, tal vez porque no nos dimos cuenta en esta parte, pero esto también puede llegar a la formación de coágulos, y normalmente se ven los microcoágulos. El uso de jeringas, como ya lo mencioné, y una venopunción traumática, ya sea de que, no sé, tomaron la muestra, no encontraron la vena y empezaron a intentar volver a localizar la vena sobre el paciente, ahí ya también podemos estar teniendo afectaciones que pueden llegar a la formación de coágulos. ¿Cómo van a alterar los resultados y por qué es un criterio de rechazo? Sabemos que cuando se forman los coágulos, ya les había dicho que encapsula tanto plaquetas, eritrocitos, glóbulos blancos, y pues aquí, por ejemplo, cuando medimos una biometría hemática es lo que estamos buscando. Estamos buscando el recuento de eritrocitos, el recuento de hemoglobina, el recuento de plaquetas, glóbulos blancos. Si pasamos a proceso este tipo de muestras, podemos tener valores alterados o falsas neutropenias, leucocitopenias, falsa anemia o una alteración mayor, como las plaquetas. De igual manera, aquí se tiene que tener la buena relación entre el K2-EDTA con la sangre tomada. ¿Por qué? De igual manera, tenemos una alteración de la morfología celular si no lo realizamos, ya que los glóbulos rojos se lisan y como les comentaba en la fase anterior, si tenemos los glóbulos rojos lisados, obviamente ya no vamos a tener un buen conteo de hemoglobina. También podemos llegar a tener agregación plaquetaria, que les puse una imagen de cómo nosotros nos podemos dar cuenta en esta parte, aunque la agregación plaquetaria también puede estar por otro tipo de situaciones.
Y también tenemos problemas en los estudios de coagulación, bueno, en este caso más que nada en plaquetas. Y pues obviamente tenemos una muestra diluida. Si tenemos una muestra diluida, también van a haber alteraciones. A lo mejor podemos tener un recuento menor de algunas células. De igual manera, otras de las alteraciones que ya voy a repetir un poco son la hemólisis, lipemia y la ictericia. Igual se da por la mezcla inadecuada, la agitación brusca del tubo, la venopunción traumática, el almacenamiento inadecuado de la muestra, y las consecuencias son la lisis de los glóbulos rojos, alteración del hemograma, alteración de pruebas bioquímicas, medicamentos o enzimáticos. Aquí, en la parte de abajo estoy enfocándome más a cuando se obtiene el plasma. Por ejemplo, cuando se obtiene el plasma, obviamente ya va un equipo especializado para hacer este tipo de pruebas. De igual manera, la metodología que se esté utilizando, ya sea enzimática, quimioluminiscencia, pueden estarse alterando, ya que pueden ser una interferencia. Es como si tuviéramos un vaso de agua. Un vaso de agua se ve transparente, pero nosotros cuando tenemos un agua sucia se empieza a ver turbio, y esta turbiedad, por ejemplo, fijamos que es una emisión de luz que quiere pasar, y obviamente no va a pasar igual cuando tenemos transparente esa agua a como cuando tenemos esa turbiedad. Esos son más o menos cómo funcionan los métodos que al momento de, por ejemplo, en la quimioluminiscencia, que al momento de emitir una luz quiere leer esa luz, pero hay una interferencia que está impidiendo que se lea adecuadamente. Ahí ya tenemos resultados que pueden estar alterados. Aquí puse algunos ejemplos de esto que les estoy mencionando, algunos tipos de pruebas que se ven afectadas. Por ejemplo, la interleucina 6, igual por medio óptico se ve afectada, puede haber un aumento de. La colinesterasa, por el aumento de color, puede verse afectada, ya que esta es una reacción enzimática. Por medicamentos, igual, los medicamentos normalmente se miden por espectrofotometría, así que estos igual van a tener esa interferencia de colores, que son el verde en el caso de ictericia, la turbiedad en el caso de la lipemia y lo rojo en el caso de la hemólisis. Igual, como ya les había comentado, hay que intentar procesar lo antes posible la biometría hemática, ya que se empiezan a alterar algunos resultados debido a la lisis celular a lo largo del tiempo, y también hay que tener en cuenta que no se puede estar refrigerando y atemperando la muestra, ya que eso también lleva a lisis celular. Y una vez que ya el plasma es separado, tiene una duración de 7 días a refrigeración. Aquí también les pongo algunos ejemplos de los EDTA que hemos recibido. En este caso tenemos volúmenes insuficientes, es decir, que podemos tener nuestra muestra diluida y tenemos un exceso de EDTA. El tubo caduco, que genera coágulos. El plasma hemolizado. Aquí yo puse dos ejemplos de cómo debería llegar el plasma y el plasma hemolizado. En este caso también tenemos los microcoágulos. Se ve muy poco la imagen, pero ahí están formados. Además de que afecta a los resultados del paciente, también nosotros lo usamos como criterio de rechazo, ya que al momento de trabajar la muestra, si el equipo succiona un coágulo, puede haber un taponamiento y afectar todos los resultados que vienen. Posteriormente vamos con el tubo oro con gel separador. Igual tenemos que permitir que se forme el coágulo. Tenemos que centrifugarlo, y si no se forma el coágulo, ¿qué pasa? Aquí se van a formar cadenas de fibrina. Aquí van a atrapar enzimas. Pueden atrapar enzimas como ACT, LDH, y es por ende que vamos a tener resultados disminuidos de En dado caso, tenemos un paciente que lleva un perfil hepático, lleva la ACT y va a bajar, o un perfil cardíaco, con la ACT va a bajar y a lo mejor ya tenemos CK, CKMB elevadas, y como que no coincide tanto con la clínica. También se ven afectadas algunas hormonas y algunos metabolitos, y por ende, pues como ya les comenté, tenemos resultados inexactos.
¿Qué pasa cuando no centrifugamos las muestras? Que también es una situación muy común. Se empiezan a consumir algunas sustancias. En este caso, por ejemplo, la glucosa se empieza a consumir, empieza a seguir su proceso y, por ejemplo, la muestra se obtuvo a las 8 de la mañana, pero llegó aquí a las 10 de la mañana y llegó sin centrifugar. Obviamente los niveles de glucosa van a estar bajos, van a ser a veces incompatibles con la vida y tenemos que tener como que estas precauciones de siempre mandar nuestro tubo centrifugado en el caso del oro para evitar este tipo de complicaciones y malos resultados a un paciente, ya que pues lo que queremos es darle calidad tanto laboratorio ELI como ustedes como particulares. No es la única prueba que se puede ver alterada, también tenemos el bicarbonato, el potasio, el cloro, el fósforo y bueno, disminuye la concentración de los analitos. Pero si la recomendación es enviarlo centrifugado. Igual, cuando no se envía centrifugado, también podemos generar otra consecuencia. Al momento del transporte, obviamente, uno quisiera que fuera estable, pero no. Hay situaciones donde hay mucho movimiento, situaciones que no se pueden controlar a tal manera que este puede llegar a afectar la muestra. En los glóbulos rojos empieza a analizar y obviamente va a haber una alteración porque ya va a haber hemólisis. Y eso es algo muy común que pasa, por ejemplo, en pruebas de plasma. Nosotros manejamos algunas pruebas de plasma aquí como laboratorio, pero nos mandan la sangre total. Al momento de que la sangre, cuando la obtuvieron, fue una buena calidad de muestra, pero cuando llegó con nosotros ya llegó hemolizada debido al transporte que transcurrió desde su laboratorio hasta acá, y por eso a veces puede llegar a generar criterios de rechazo. Bueno, enfocándonos en la hemólisis entonces, es por la extracción inadecuada, daño al epitelio, como ya les dije, no hay que reacomodar la aguja dentro del paciente, y también la mala inversión de los tubos. Igual, cuando utilizamos, por ejemplo, en el catéter, es importante, no ver que no le pasaron solución, pero si lo vamos a tomar de ahí, en el tubo, lo que sí se podría, ahí tenemos que tomar, del catéter tenemos que eliminar toda la sangre que ya se acumuló en ese lapso. ¿Por qué? Porque ya puede estar coagulada, ya no puede ser una sangre que estuvo corriendo. Hay que desechar de 2 a 3 mililitros, quitando del catéter. Identificar también el catéter por donde no le han pasado solución, ya que el catéter, si no lo conocen, es como vamos a decir que es como una manguera, como una manguera que tiene diferentes líneas. Unas líneas las usan algunas enfermeras para pasar soluciones, medicamentos, y otras líneas las dejan libres en caso de que haya taponamiento de una u otra. En esas que dejan libres tenemos que identificarlas, ya que quitamos la sangre, vamos a obtener ahora sí la sangre que nosotros requiramos, pasarla de manera inmediata y suave a nuestro tubo y ya posteriormente meterle solución salina al paciente para que la sangre que se quedó a lo largo de la línea, que no esté alterando posterior a eso, y también nosotros no afectemos a los más compañeros que también están trabajando sobre él. La obtención de jeringa, como ya les dije, es innecesaria. Hay que usar siempre de mayor medida el holder. También hay condiciones preexistentes que no nos van a permitir trabajar adecuadamente. A lo mejor tiene una anemia hemolítica, en este caso pues no podemos hacer nada, solamente si tiene un diagnóstico de esta índole, creo que sí es necesario como que indicarlo, ya que como laboratorio nos sirve mucho. Igual la mala centrifugación o que no se centrifugue. Aquí vuelvo a enfatizar lo de las técnicas de medición, ya que normalmente el tubo oro, el suero, la mayoría de veces se trabaja en equipos. O sea, esto ya son pocas pruebas que se pueden llegar a trabajar manuales. En el equipo tenemos todas las interferencias. Así que todo este tipo de interferencias de hemólisis, lipemia y ictericia nos van a afectar a la calidad de los resultados. Aquí se aceptan hasta 3 cruces de hemólisis, pero aún así eso queda a criterio del cliente debido a que sí pueden verse factores alterados, y les traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, la elevación de los resultados en algunos estudios, como en AST, potasio, CK, hierro, creatinina, BUN, urea.
En el caso de la ST, por ejemplo, la ST se encuentra de manera normal adentro de los glóbulos rojos. Por ejemplo, tenemos una circulación de AST por algún daño, no sé, hepático. Tenemos una AST circulante, pero a lo mejor nosotros no, o a lo mejor no tenemos un daño mejor. No tenemos un daño y la ST está elevada porque hubo una hemólisis y esto está afectando en la calidad de los resultados y es el único analito que salió alterado en ese perfil. Y porque se liberó de los glóbulos rojos y ya no estaríamos cuantificando lo que realmente está libre. También tenemos algunas disminuciones de resultados. Estos no tienen nada que ver con que estén adentro o así, pero sí tienen que ver con la afectación de la hemólisis en el proceso óptico del equipo. Igual, aquí yo puse una ejemplificación de cómo trabaja. No sé si alguno llegó a trabajar con equipos más pequeños, alguien trabaja con equipos más pequeños donde todavía se usen las cubetas me parece que son 1 milímetro, de 1 milímetro. Ese tipo de cubetas que nos recomendaban siempre. No la toques, no la rayes, Sí. o sea, ¿por qué? Porque es lo mismo que nos enfrentamos a la hemólisis, lipemia y ictericia. Estamos haciendo que sea turbia y que no pueda pasar esa luz. Que no pase esa luz, por ende, nosotros tenemos la especificación, por ejemplo, en el espectro, que tiene que ir a ciertos nanómetros para obtener una absorbancia y de ahí sacar una concentración. En este caso, se va a afectar esta absorbancia. Y de igual, ¿qué puede también afectar aquí? Las condiciones que no se le dieron al paciente. Por ejemplo, que no se le recomendó que tuviera un ayuno adecuado de 8 a 12 horas o tuvo una dieta rica en grasas, y esto puede estar afectando. Aquí tenemos ejemplos de los tubos que hemos recibido. En este tenemos volumen insuficiente y aparte tenemos hemólisis. En otro tenemos ictericia y en el último tenemos lipemia y tenemos un tubo sin centrifugar. Por último, dejé al tubo rojo. ¿Por qué lo dejé al último? Realmente al tener el tubo oro, creo que la necesidad de usar el tubo rojo se disminuye, ya que con el tubo oro podemos obtener las mismas mediciones, a excepción de una que otra, y con mejor calidad, ya que evitamos el grado de hemólisis. Voy a darles las especificaciones del tubo rojo y vamos a ver esta parte. Lo voy a comparar un poco con el tubo oro. Bueno, se tiene que invertir de 8 a 10 veces, permitir la formación del coágulo durante 60 minutos. Aquí hay algo importante. El tubo oro teníamos que esperar 30 minutos a que se formara el coágulo. El tubo rojo tenemos que esperar 60 minutos a que se forme el coágulo. Ahí ya empezamos también con la diferencia entre uno y el otro. También se usa para pruebas de química clínica, serología, y esta se tiene que centrifugar posterior de los 60 minutos, de 10 a 15 minutos, a 2500 y 3000 revoluciones por minuto. Si no se separa con la formación del coágulo, pueden estar alterando las pruebas. Se tienen que seguir las recomendaciones. Como les digo, esta información que yo tomé es de BD Vacutainer, pero si ustedes tienen otros tubos, pueden leer su información adecuada. También enviar la muestra sin centrifugar mientras basar en la hemólisis y la afectación de las pruebas. Y, por ejemplo, aquí nosotros manejamos un tipo de estudio que son las células LE. No sé si en algún momento ustedes ya solicitaron ese estudio o vieron el perfil de lupus eritematoso. Bueno, dentro de este perfil de lupus nosotros solicitamos un tubo oro y un tubo rojo. Y el tubo oro sí tiene que venir centrifugado, pero el tubo rojo no tiene que venir centrifugado. Aquí sí podemos obtener los beneficios del tubo rojo. Porque, por ejemplo, lo que aquí queremos evaluar es el coágulo que se está formando. Por medio de un procedimiento, obtenemos la mayor cantidad de coágulo posible para evaluarlo mediante un frotis y ver cómo se encuentran los neutrófilos, para detectar algún tipo de anomalía en los neutrófilos que puedan estar relacionadas al lupus. En este caso, sí lo tienen que mandar sin centrifugar. Y como recomendación, pues obviamente, de preferencia hay que usar el tubo oro, no hay que usar el tubo rojo, pero en dado caso que lo utilicen, tengan estas contemplaciones para que pues la calidad de la muestra cuando llegue con nosotros sea la adecuada
y no existan criterios de rechazo que puedan identificar en recepción de muestras y poderles enviar un aviso. Bueno, y eso sería todo. ¿Tienen alguna duda? Pasamos a la sesión de preguntas, por favor. Aquí les voy a pedir de favor que cualquier pregunta, comentario, lo vamos a hacer por el micrófono para que se escuchen. Muchas gracias. Ok. En caso de pacientes con quemaduras, si los dos brazos están quemados, ¿qué se hace en esos casos? Bueno, en ese caso podemos irnos a las manos. En las manos podemos obtener buenas venas, pero ahí no tenemos que bajar el calibre de la aguja. En este caso es recomendado hacerlo con la mariposa, también para evitar dañar el epitelio del paciente, bueno, la piel. En el caso del microtimer, tiene dos medidas, me parece que 250 y 500. ¿Se debe de llenar hasta 500? La verdad, sí se debería de llenar hasta 500, pero también está, esa medida, la otra, también está estandarizada para que pueda llenarse hasta ese nivel en dado caso de que sean pacientes muy difíciles o sean neonatos. Ok, y no se mandaría centrifugado, se mandaría así solito el tubo. Depende del tipo de estudio. O sea, si estamos hablando de un suero, sí se tendría que mandar centrifugado por todas las condiciones que puede estar alterando. Ya que, por ejemplo, que fue una toma difícil y podemos nosotros mismos estar comprometiendo los resultados del paciente. Pero, por ejemplo, en el caso de la hematología, solamente verificar que no existan coágulos, si no se tendría que repetir la toma, ya quedaría su criterio como laboratorio para que no llegue con coágulos aquí y sí se pueda procesar. Gracias. En dado caso que contáramos con un paciente oncológico, ¿cuál sería nuestro tubo correcto para el conteo de células cancerígenas? Y en dado caso que ya obtuviéramos el tubo con la muestra correcta, ¿tendríamos que tener algún cuidado en especial para que ese tubo nos diera los resultados correctos? Bueno, para pacientes oncológicos es de igual manera, se puede utilizar, supongo que quieren hacer conteo, ¿no? Se puede utilizar de igual manera. Nosotros trabajamos como que un poco a ciegas en esta parte, ya que realmente no sabemos que son oncológicos. Pero sí pueden trabajarlo con el tubo lila sin problemas, solamente que cuando vemos este tipo de incidencias, dentro del área empiezan a haber muchas sospechas, dudas, y pues ya se empiezan a generar los frotis, ya para ver si hay algún problema o alguna alteración. En dado caso de los tubos que son rechazados, ¿qué procede con ellos? Y sobre todo, ¿qué se le vuelve a pedir al laboratorio que se vuelva a hacer la extracción de nueva sangre? Bueno, aquí nosotros tenemos diferentes formas. Por ejemplo, si tenemos un criterio de rechazo que ya les mandamos vía correo electrónico y es un criterio importante, por ejemplo, una hemólisis de 3 cruces, que ya es lo que nuestro catálogo nos indica que es rechazo, nosotros les mandamos la foto con la incidencia y también por qué se está rechazando. Una vez que pasa eso, tienen la opción, como recomendación, es volver a tomarla, pero si fue difícil o es de otro lugar el paciente, pueden mandar un consentimiento informado en donde autoricen el proceso de esta muestra a pesar de las condiciones preexistentes que ya tiene la muestra. Pregunta de nuestro chat de Facebook, Antonio Jaramillo. ¿Es correcto esperar 60 minutos a que la muestra coagule para centrifugar? Sí, es correcto, únicamente en el tubo rojo. Esas son las recomendaciones que se dan, porque si no se está formando el coágulo, no podemos centrifugarlo así, porque ya tendríamos alteraciones, porque no permitimos la correcta la aspersión que tiene el tubo tiene que hacer que coagule toda la sangre. Si no dejamos eso, se pueden alterar los resultados. Tengo una pregunta a lo mejor un poco rara. Siempre tuve el entendimiento de que el tubo rojo
justamente se usa en un área de urgencias porque es el que se deja menor tiempo para formar coágulo. Ahorita me entró la duda porque ahora comenta que son 60 minutos. Y el tubo dorado, entonces, en comparación con el rojo, ¿cuánto tiempo de diferencia? No me quedó claro si tiene que dejar el coágulo. Y aunado a esto, en los servicios de urgencias que nosotros trabajamos, a veces los compañeritos médicos dejan un buen de tiempo en la muestra, seguramente aumenta más de 60 minutos que tomaron la muestra y luego llegan las muestras con el bulo ya muy retraído. Entonces, ahí tengo la duda qué consecuencias también tendría el que yo deje demasiado tiempo a partir de que tomé una muestra. Obviamente no se refrigeró, no se centrifugó y el coágulo, las muestras las dejan ahí los compañeros médicos súper olvidadas y dejan que se acumulen un buen de muestras, un servicio de urgencias, un servicio de medicina interna y llevan todas las muestras ya cuando se acuerdan o cuando ya juntan determinada cantidad. Entonces, ¿cuál sería la recomendación en ese caso? Ellos que no tienen obviamente centrífuga a la mano y que pues tienen ahí todas las muestras en la intemperie y que ya les hemos dicho, no, tienes que traerlas enseguida, pero pues a veces también es conocimiento para los compañeros médicos. Okay. Bueno, respondiendo a la primera cuestión, sí, efectivamente sería recomendable utilizar tubo oro en el caso de urgencias a tubo rojo, esto por el coágulo que se tiene que formar. Y incluso sí llegué a leer bibliografía en donde centrifugaban el tubo oro de 15 a 20 minutos, no tendrían que esperar los 30 minutos. En este caso se puede hacer en ese tipo de excepciones, no habría tantas alteraciones, pero sí se puede realizar. Respecto a qué se ha alterado, como lo mencioné, pues se empiezan a consumir algunas sustancias que se encuentran en la sangre, por ende no tendríamos resultados confiables. Por ejemplo, en alguna ocasión dentro del hospital había pacientes que igual pasaba eso, ya no sabíamos si estaban hipoglucémicos porque no habían comido o realmente era porque dejaron pasar tanto tiempo. Y ahí entran las decisiones de que se le da algo, a pesar de que es diabético, se le da algo, alimentos dulces para que se le suba la glucosa o no. Y pues también ahí entra ya el campo de concientizar a los médicos de cómo se ven alteradas estas pruebas, porque también a lo largo de su trayectoria pues se van dando cuenta de cómo se ven afectados los resultados. También entiendo que los médicos, al no tener muy presente esta parte, o tal vez la tienen presente, puede que no estén tan familiarizados con esto, pero si nosotros nos acercamos y le podemos decir estas indicaciones y cómo puede verse alterado el paciente, creo que sería lo más adecuado internamente para trabajarlo. Sí, porque incluso a veces les llegan a quitar el coágulo. Hemos cachado varios médicos que están con el tubito, te caché, y se van con el aplicador quitando el coágulo. Por ejemplo, en las biometrías hemáticas. Es que sí es una práctica muy como común. ya malas prácticas que ellos a veces son malas desconocen o se les prácticas. hace fácil para que no los regañen sus escritos. Así de, prefiero mil veces quitar el coágulo a que me vayan a castigar y me vayan a dejar con muchas posguardias. Entonces es un tema un poquito complicado. No le dan como mucha importancia a la toma de muestra y al tratamiento de todas estas muestras, transporte, almacenamiento, porque en general, ¿no? En todos los hospitales privados y públicos, no sé si sea de generación o falta de capacitación para en general todos los profesionales de la salud, que desafortunadamente no le dan la importancia en esta etapa preanalítica de tratar adecuadamente las muestras. Sí, es correcto. Es que sí, como les menciono, es muy alta las incidencias que vemos en la fase preanalítica, pero como lo tenemos ya tan automatizado de que, bueno, esto se hace así, siempre se ha hecho así, pero no vemos el trasfondo de cómo puede llegar a afectar. Por eso sí es importante ver este tipo de temas y remarcarlos, porque si no continuamos con esta fase preanalítica, analítica y posanalítica, obviamente se van a ver afectados y por ende el paciente, que es lo primordial del paciente. Una última pregunta, no mencionó nada respecto sobre los frasquitos de mocultivo, ya que el orden de llenado obviamente va a cambiar, y bueno, también si nos podría indicar cuál es el orden adecuado que ustedes sugieren. Ya Vector nos ha dicho, ¿no? ¿Cuál es el orden?
pero en el caso de cuando tenemos mayor cantidad de sangre, pues obviamente va a cambiar un poquito la dinámica. Y entonces los recolectores de ELI, en el tema de que nos comentaron que se requiere la congelación del tubo de citrato, ¿ustedes cuentan con esa temperatura adecuada para el transporte de esas muestras? Sí. Bueno, la primera pregunta estaba más enfocada. Bueno, voy a contestar la última pregunta en lo que recuerdo bien la primera. Sí, en ELI se tienen las condiciones adecuadas para que cuando tengan factores o inhibidores de la coagulación, estos lleguen aquí congelados. Lo que se tiene que hacer en ese caso es de que tienen que hablar a su mensajero, bueno, al gerente de mensajería, para que pueda indicarle al mensajero que lleve hielo seco. Una vez que ya se solicitó de que va a haber una recolección de esta índole, el mensajero lleva hielo seco y ya procede a guardar otra vez las muestras congeladas y así aseguramos que aquí lleguen congeladas con nosotros. ¿Y serías tan amable de repetirme la primera pregunta, por favor? Sí, del orden. El orden. Ok, sí. Cuando hablamos de un hemocultivo, el hemocultivo siempre tiene que ir primero. Esto para evitar contaminación. Y también tiene que ir primero el cultivo anaerobio, después el aerobio y posteriormente ya empezamos con la toma de tubos. En este caso empezamos con el tubo citratado, posteriormente tenemos el tubo rojo u oro y por último el EDTA. Como les mencionaba, si cambiamos el orden de esos tubos, puede llegar a alterar el otro tubo y los resultados de los otros, porque sí altera algunos estudios. En este caso el K2 puede estar interfiriendo con la coagulación del citrato o puede estar alterando la cantidad que no debería de existir de K2 en el tubo oro. Tengo otra duda. En cuestiones, bueno, yo estoy en la parte preanalítica del laboratorio, que lleguen los pacientes y te digan, ¿sabes qué? El doctor me dice que me lo tomes así como ven. En esos casos, ¿qué se procede, no? O sea, decirle, ok, te lo tomo, pero ya es bajo su responsabilidad del paciente, ¿no? Y del doctor. ¿Se les manda una nota a ustedes como ELI? Es decir, ¿sabes qué? Este paciente tiene mayor de 16 horas o ya está con alimentos. Sería lo ideal. La otra. Okay. La otra, en el caso, por ejemplo, cuando tomas las HCGs, que son pruebas rápidas a fin de cuentas, ¿es idóneo que te esperes a los 30 minutos para la coagulación o los puedes centrifugar antes? Es idóneo, bueno, respondiendo a la última, porque se me olvida, es idóneo que sí esperemos los 30 minutos a pesar de que sean pruebas rápidas. ¿En qué te alteraría en ese aspecto? En que no se formaría el coágulo. Bueno, podría ser una alteración a otro tipo de pruebas, pero en esa... que realmente no sé qué tanto puede afectar que no se coagule o se coagule en esa prueba en específico. Porque de hecho los insertos luego permiten que sí se hagan Sí, como les comentaba, hay pruebas que dice de 15 a 20 minutos que ya podemos centrifugarlo de tiempo. O sea, sí depende del tipo de prueba, pero también depende de qué tanto puede haberse afectado. Pero recomendación para tener la calidad como nos lo recomienda el proveedor, sí. Pero si tienen la necesidad de hacerlo inmediatamente y que se tiene que ir o otra condición, mínimo 15-20 minutos, que es lo que yo encontré en mi bibliografía, que se puede centrifugar un tubo dorado. Y la primera pregunta, ¿cuál era? Disculpe. Que si te tienen que indicar de la toma después de... Sí, de preferencia sí, ponérnoslo, pero como les decimos, nosotros trabajamos a veces sin tener el diagnóstico previo, sin saber qué tiene el paciente, si comió, si no comió, o sea, trabajamos a ciegas. Ustedes internamente lo saben, o sea, saben que cuando nosotros les emitimos los resultados, a lo mejor a nosotros nos lo vemos y vemos inconsistencias. Cuando vemos inconsistencias muy altas, donde hay resultados aberrantes, nos comunicamos con ustedes para confirmar si hay alguna situación que puede estar favoreciendo a que esos resultados se presenten.
Pero si vemos que son alteraciones que no fluctúan tanto de los valores de referencia, lo podemos emitir así. Internamente a ustedes se les podría recomendar como que generar esta parte de ver cómo hacer que el paciente autorice o algún documento donde el paciente esté autorizando que se procese así el tipo de muestra. Y también decirle las implicaciones que puede conllevar esto. Bueno, en este caso utilizarías como un consentimiento informado. Como lo que hacemos aquí. Lo firmas y ahí anotable, no sabe que autorizo el proceso de la muestra y todo. Sí, claro, sí, como lo hacemos justamente aquí, de Ok. que usamos consentimientos informados en dado caso de que los resultados salgan alterados. Ok, ahora en estos casos, si tú tienes un paciente lipémico ya muy extremo, ¿ahí cómo lo manejarían ustedes? ¿Lo rechazarían aún así de todos modos? Aunque desde que toman la muestra luego parece como Hay leche, lipemia. casi. Sí, mire, como le comento, nuestros criterios son 3 cruces de criterios de rechazo. De preferencia no se tendría que procesar, pero hay condiciones preexistentes en las cuales sí puede llegar a tener el paciente este grado de lipemia. Estas condiciones obviamente no podemos hacer nada frente a ellas. A lo mejor el paciente, no sé, ustedes lo rechazaron y le dijeron que viniera mañana, sale igual. Se puede procesar, va a haber interferencias, no va a haber resultados confiables, puede que en su mayoría tendría que haber diluciones, por ejemplo si le piden un perfil lipídico, tendría que haber diluciones para llegar a cuantificar la cantidad, por ejemplo en este caso de triglicéridos que tiene la muestra. Utilizar diluciones más que nada, pero sí, de preferencia no. Y Pero también nada más lo evaluar el manejarías diagnóstico. nada más lo manejarían en la parte lipémica. Para hacer un estudio lipídico, ¿no? En este caso, Ajá, se hace la sí, dilución. la Pero para dilución. los otros estudios, ¿cómo los manejarían? Es que aún así saldrá alterado por la interferencia. Inclusive podríamos tener resultados que no vayan coincidentes con la vida. Pero sí, de preferencia no por estas interferencias que podemos obtener en las metodologías que antes mencionaba. ¿Me prestan el micrófono, por favor? Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, voy a hacer mención de algunas situaciones ahorita que están platicando un poquito. Como ustedes saben, dentro de la norma oficial mexicana para el funcionamiento de los laboratorios existe que cuando uno recibe a un paciente se tiene que hacer desde un principio el consentimiento de que se le va a tomar una muestra, etc. Entonces, ahí ya tú como receptor del paciente estás mencionándole al paciente que todas esas alteraciones que pudiera venir por parte del médico que dice yo necesito una fracción beta ahorita y acabas de comer porque a lo mejor puede ser que sea un embarazo ectópico y lo que sea, ¿no? Entonces, de entrada ustedes como receptores del paciente, según la norma oficial mexicana, tienen que darle un consentimiento para que lo firmen. Entonces, desde ahí ya quitamos cualquier tema que pudiera haber en ese aspecto. Ahora, todo lo que está mencionando la química Dina, pues es como que en el escenario favorable y que todo está bien, ¿no? Que el paciente viene normal, entre comillas, que no trae una lipemia tan alterada porque trae triglicéridos de 2000, que a lo mejor nos tocó un paciente que es bien fácil la toma de muestra, no es un geriátrico donde nos vamos a pasar 10 minutos con el torniquete, o es un bebé de 6 meses que trae bajo peso. Todo eso, pues nosotros no lo vemos, están de acuerdo, ¿no? O sea, nosotros no sabemos el trabajo que les costó a ustedes la toma de muestras. Nosotros vamos a la parte posanalítica y analítica. No tenemos el conocimiento de sus pacientes. Como dice la química, ¿no ves? Nos deja nada más un nombre, una edad y el estudio. No sabemos ese paciente cómo viene. Entonces, aquí es muy importante que los criterios que nosotros estamos ocupando es en las condiciones, pues, las mejores que pudiéramos pensar, ¿no? Entonces, todos estos tipos de criterio van encaminados a poder dar un buen resultado. Recuerden que más del 80% de los errores en el laboratorio son de la fase preanalítica. Y así está estandarizado y así está visto a nivel nacional e internacional. Si no tenemos una buena calidad en la toma de muestra y una buena calidad en la muestra, aunque tengamos el equipo que salió este año, como si fuera el carro de último modelo,
el químico más experimentado, las mejores condiciones, el resultado no va a ser el adecuado. Entonces nos tenemos que ir acomodando a este tipo de situaciones, ¿no? Ya mencionaba la química, ¿no? La ictericia. Bueno, pues si el paciente trae una hepatitis marca diablo, pues obviamente va a venir ictérica la muestra, ¿no? Si el paciente trae 2000 de triglicéridos, pues va a traer lipémica la muestra, ¿no? Va a parecer Hades, parece jugo, ¿no? Entonces, pues no queda otra más que obviamente con ese consentimiento que ustedes tienen, hacernos saber, ¿no? Nosotros les hemos pedido, por ahí les mandamos también un memo diciéndoles cuáles son estas condiciones de rechazo y les pedimos que desde un principio nos apoyen en mandar su consentimiento. ¿Por qué? Porque eso nos va a ahorrar un montón de tiempo. Si su muestra llega así, nosotros la vamos a retener. Ajá. Y en lo que les hablamos, vamos a pensar que hoy es sábado. Se van a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, si quiero pensarlo. Nosotros no. Entonces, imagínense a las 5 de la tarde, pues no nos vamos a encontrar y su muestra se va a quedar hasta el lunes. Entonces, si ustedes ya saben que este paciente costó mucho trabajo, viene hemolizada la muestra y todo eso, si ustedes nos ayudan con que ese consentimiento de que, oye, ¿sabes qué pasa esto? Me costó mucho trabajo, trae bajo volumen, todo esto, nosotros lo que hacemos es emitir el resultado con esas observaciones, ¿no? Y ya no detenemos su muestra, porque se vuelve un tanto burocrático este tema, ¿no? Les hace perder tiempo a ustedes, a nosotros invertir tiempo, y repito, hoy sábado nos ha pasado que las muestras se quedan hasta el lunes, refrigeradas y todo, pero no sabemos qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque si yo emito un resultado sin ese consentimiento, ya se vuelve responsabilidad del laboratorio. Entonces es muy importante esa comunicación. Ajá. Les repito, todo esto que dice la química, pues es lo ideal, ¿no? Que venga la muestra bien separada, etcétera, ¿no? El uso de los tubos, también muy importante. Nos hemos topado, como ya lo mencionó, con tubos rojos que se tomaron 7, 8 de la mañana, llegaron 3, 4 de la tarde aquí, lo que decía la química, en un área de urgencias, donde ya se ve el coágulo todo retraído, y eso te puedo asegurar que esa muestra debe tener por lo menos 6 horas. Sí. Porque por gravedad se va a separar. Sí. Sí. Por gravedad se va a separar. Entonces, ¿qué es lo ideal? Si es un tubo oro, centrifugar y refrigerar y mandarlo, no pasa nada. Si es tubo rojo, centrifugar, hacer la separación y la separación ya la pueden refrigerar y no pasa nada. Esa fase preanalítica es completamente de ustedes. Estas indicaciones que mencionamos pues es para que se pueda hacer de forma correcta en un servicio de urgencias. Obviamente es lo más rápido como urgente tener los resultados y por eso es que se menciona por qué el tubo oro. El tubo oro tiene una base, una capa de separación física y aparte tiene un activador de la coagulación para que sea más rápido, ¿no? Y obtengamos más rápido. Lo de coagulación, yo creo que es una parte muy fundamental en lo que nosotros hacemos, es que nosotros les pedimos plasma citratado, no les pedimos el tubo total. Entonces es muy importante que ustedes hagan la toma, hagan la centrifugación y la separación del plasma citratado para los tiempos de coagulación, porque igual nos mandan los tubos aquí completos. Mencionábamos también el recolector. ¿Qué más quisiéramos que trajera abrazando la maleta para que no se moviera? Pero andan en moto. ¿Por qué andan en moto? Pues para que lleguen más rápido aquí, ¿no? Entonces, si ustedes nos apoyan con hacer una buena fase preanalítica, nosotros tenemos la consigna de que obviamente pasen lo más rápido sus muestras. Entonces, el hecho de que nosotros tengan que llegar su muestra, pase a centrifugarse, luego a separarse, eso conlleva mucho tiempo que se invierte en la fase preanalítica, ¿no? Entonces, repito, esto todo es como que la base de algo que ideal. No es así, lo sabemos. Sabemos que ustedes pasan por dificultades para la toma de muestra, ¿no? Pero si eso nos lo hacen saber desde que llega la muestra, les aseguro que se van a ahorrar 4 horas ustedes y nosotros otras 3. Ajá. Entonces, creo que es importante y nosotros tenemos conciencia del trabajo que hace cada uno de ustedes, pero lo importante es aquí como que alinearnos a esta situación. Al fin de cuentas, si a ustedes su doctor les dijo, lo quiero así, que lo hagan así, así se hace.
porque al fin y al cabo ya es situación del médico o quien lo está mandando. Nosotros nos apegaremos a esa parte también. Gracias. Pregunta de nuestro chat de Facebook, Belén Garnica. El tiempo de espera del tubo azul y del tubo lila para centrifugar. Bueno, como les había comentado, tenemos que centrifugar lo antes posible. El tubo azul en menos de 30 minutos y el tubo lila, en caso de que se esté utilizando el plasma tratado, de igual manera. Se tiene que centrifugar lo antes posible. Esto no es igual que el tubo oro y el tubo rojo, que tenemos que esperar a que se forme el coágulo. Nosotros, desde que hacemos una buena inversión del aditivo con la sangre, ya podemos centrifugarlo sin ningún problema. Otra pregunta de nuestro chat de Facebook, Diego Mata Fragoso. En el área de coagulación, ¿cómo afectan las interferencias preanalíticas como la hemólisis, icteria o lipemia, fundamentando su metodología? Desde su metodología, por ejemplo, como les había comentado, de manera óptica podemos tener fallos en esta parte, ya que aquí puede haber, la sangre puede estar interfiriendo en lo óptico. Como les comentaba en el cuadro que vimos durante la presentación, cuando estamos hablando de manera mecánica óptica, esto al momento de tener esta luz puede estar alterando. En el caso de la hemólisis puede estar alterándose algunos factores también que puede estar alterando a los resultados, es decir, que se están activando y puede generar resultados altos de tiempos de coagulación. Pero en sí, más que nada, es a nivel óptico. Okay. Metodología. En los tubos lilas, ves que se manejan dos tipos de EDTA, el hipotásico y el tripotásico. ¿Cuál es el EDTA más idóneo para las muestras? A fin de cuentas, cada uno tiene su función, ¿no? Sí, ahí le debo la pregunta. Realmente no conozco tanto el K3, sé que diluye más la muestra, pero sí no sé específicamente para qué se utiliza, ya que lo más común es que trabajemos con K2EDTA. Yo sí tengo otra pregunta. Danos un segundito. Sí, Ahí, perdón. Acá nos están esperando con la pregunta. Yo tenía una pregunta. ¿Qué impacto tiene en los resultados en un paciente que primero realiza una prueba de esfuerzo y después se le realizan en laboratorios? Bueno, sí tiene impacto. Por ejemplo, ya que estamos teniendo ejercicio, si estamos midiendo Ácido láctico. el ácido LDH, si estamos midiendo cosas que tengan que ver con la producción del lactato, al momento de hacer ejercicio, estos pueden verse alterados y ya no sería clínicamente significativo, a menos de que es lo que estén buscando. La diferencia que hubo en un paciente que no hizo ejercicio o no hizo alguna actividad a comparación de cuando ya la hizo, pero sí se puede estar afectando en LDH, CK y puede estar afectando los resultados a futuro, pudiéndose elevar. Tengo una duda. Llega a pedir también el hematólogo la prueba de los 3 tubos para biometría hemática con citrato, con heparina y con EDTA. En este caso, ustedes aquí en ELI me imagino que sí hacen esa prueba. ¿Y cómo es el tratamiento de esos 3 tubos? ¿Es igual, se toma lo mismo con el citrato, se separa el plasma o se manda el tubo igual con el sangre total en los 3 casos? Si hablamos de que vamos a tener una biometría hemática o de qué tipo de estudio. Sí, luego el médico tratante pide que le manden los 3 tubitos. Bueno, manda a procesar 3 tubos: citrato, EDTA y heparina. Sí. Bueno, nosotros normalmente la BH la manejamos con EDTA-K2, pero hay situaciones donde se puede presentar una pseudotrombocitopenia por el EDTA presente. Así que en este caso ahí puede ser una corroboración con el tubo citratado para ver que las plaquetas no se encuentren alteradas realmente y que esto se correlacione con lo encontrado en el EDTA-K2. Así podemos discriminar esta parte y poder tener no vamos a tener el valor de plaquetas concreto, ¿por qué no? Pero sí podemos tener un estimado. Hay alguna bibliografía que recomienda la multiplicación de estas plaquetas por
te mentiría por cuánto, pero hay una multiplicación para tener un estimado aproximado de verdad de las plaquetas que se tienen que estar. Pero por eso utilizan eso. Y de parina, la verdad no recibimos tubo de parina para ese tipo de pruebas. Pero si les llegan a mandar de citrato y con Cuando existe una pseudotrombocitopenia o alguna alteración que se dio en el tubo lila, sí nos llegan a mandar citratado. La última pregunta. Así van a salir todas. En el caso del tubo azul, ves que hay muchos doctores que te piden, oye, ¿sabes qué? Lo quiero con ricos en plaquetas o pobres en plaquetas. ¿Cuál es la centrifugación adecuada para cada uno? Rico en plaquetas y pobre en Ajá, plaquetas. es que hay un doctor que me dice, oye, ¿sabes qué? Pero lo quiero con que estén las plaquetas así, y ya le digo así como que, a ver, se supone que los centrifugamos estandarizado, ¿no? Sí. Pero ahí sí tengo esa duda. No sé si me vas a ayudar. No, sí es así. No, O sea, tenemos la sangre. no, pero es que... Gracias. No, bueno, es que aquí ya estamos viendo otro tipo de estudios. O sea, tú cuando mandas una prueba para la cuantificación de plaquetas, obviamente tiene que estar en un medio líquido, por llamarlo, que es lo que decía, puede ser con EDTA, con citrato, con heparina, ¿no? Ahora, que esté rico o no rico en plaquetas, eso no, porque no vas a centrifugar la muestra para ver las plaquetas, tiene que estar la muestra completa, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, es como cuando llega una biometría hemolizada y nos dice el cliente, así trabájala. ¿Qué estamos viendo en una citometría? La cantidad de células, y si están lisadas, pues obviamente no vamos a encontrar la misma cantidad. En este caso, ese tipo de pruebas de enriquecimiento de plaquetas, hay una prueba que se llama agregación plaquetaria y que trae un porcentaje y ese tipo de pruebas. El tema con este tipo de pruebas es que se deben de hacer máximo 2 horas después de que la muestra es recolectada y se hace en citrato. Nosotros en algún momento la teníamos, pero pues obviamente por la recolección y eso, los resultados salían alterados porque la estabilidad de la muestra ya no era viable. Nosotros la sacamos de nuestro catálogo por esa situación. No es viable hacerla, se tiene que hacer in vitro, in vivo, en el lugar. Entonces, no es posible hacerla. Entonces, desconozco el tipo de médico con el que estás tratando en ese caso, pero, o sea, un tubo yo no lo puedo enriquecer de plaquetas o quitarle plaquetas. O sea, yo no lo puedo hacer. A lo mejor hay este tipo de procedimientos para después hacer una cuantificación de plaquetas y saber si se enriquecieron o no. Como pasarle una féresis, ¿no? Cuando es una transfusión y eso. Entonces, sí como que está medio rara esa prueba, ¿no? O sea, ¿cuánta debes de centrifugarla? Pues para empezar, un tubo con ETA no se puede centrifugar si lo que estás buscando es plaquetas, ¿no? Pregunta de nuestro chat de Facebook. En el caso del tubo oro, una vez centrifugada la muestra, ¿se refrigera? Sí, una vez centrifugada, si no se va a procesar de manera inmediata, si no llega aquí, a lo mejor llega un cliente de manera particular, ya la trajo, ahí se procede, se captura y se pasa a proceso. Pero en dado caso de que no tenga la posibilidad de mandarlo el primer día, como ya se había mencionado antes, esta se centrifuga y una vez centrifugada en refrigeración es estable durante 7 días. Yo no puedo comentar. Hola, buenos días a todos. Yo soy técnico laboratorista clínico y bueno, nada más así como comentario en algunas preguntas que he estado escuchando ahorita. Voy a hablar en este momento como área operativa, como área de flebotomista y del área de laboratorio, no hablar de área hospitalaria. Yo creo que cada laboratorio tiene sus protocolos y tiene sus métodos, su manual de procedimientos en relación a las pruebas del tubo de oro, si se centrifuga en 5, 10, 15 minutos. Yo creo que es importante no saltarnos los protocolos. Yo voy a hablar de esta manera. Si yo me salto el protocolo por agilizar algo en lugar de ayudar, pues voy a hacer un mal. ¿Por qué?
porque no voy a, como tal, no voy a esperar a que se forme bien el coágulo y voy a tener fibrina. Voy al área operativa, me llega un tubo. Obviamente, pues en el área operativa tenemos que ver que no tenga fibrina. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos lo que es equipos automatizados y podemos hasta descomponer un equipo por la fibrina, de que si no se revisa bien y si no llevamos el protocolo de esperar los 30, 40 minutos, pues por hacer un bien vamos a terminar pues afectando al paciente, afectando el laboratorio, los equipos. Entonces es importante, sí, yo entiendo la postura porque también trabajo en un hospital de urgencias y a veces queremos todo rápido, pero sí hay un protocolo y es importante no saltarlo, sobre todo cuando tenemos el laboratorio donde pueden esperar un poquito los pacientes externos, porque si no, pues no vamos a conllevar a ayudarlos, sino a afectarlos en llamarles y decirles que su muestra no fue adecuada porque el equipo pues, absorbió todo y cosas así. Entonces es importante no saltar esos protocolos y pues bueno, de que se tiene que centrifugar, de que se tiene que refrigerar. Yo creo que eso ya es algo que normalmente pues ya los que estamos presentes yo creo que ya lo sabemos de primera instancia, pero sí es importante no saltarnos ese tipo de protocolos, ¿no? De no centrifugar rápido por tener un resultado y salga controversia. Gracias. Pregunta de nuestro chat de Facebook. En relación al tubo oro, una vez centrifugada la muestra, si se refrigera, ¿cuántos días es viable? Bueno, 7 días hábiles. Bueno, 7 días, perdón. No. 7 días. Ya tengo ese. El domingo no trabaja. El domingo no trabaja. No, 7 días. 7 días. Ese día no pasa nada. Nos hacen una pregunta a través de teléfono vía WhatsApp. Hola, buenas tardes. Tengo una duda, por favor. ¿Qué consecuencias tiene no respetar el orden de llenado de los tubos en una venopunción? Como ya les había comentado, puede haber una contaminación por aditivos y esto es lo más relevante, la contaminación por aditivos. Porque, por ejemplo, en el citrato lo que se quiere es capturar todo el calcio, ¿no? El EDTA también es como que ambos funcionan sobre el calcio, pero en el citrato queremos que no exista calcio para que nosotros in vitro podamos manipular la muestra y ponerle ese calcio para que nosotros veamos en cuánto tiempo. Si hacemos esa contaminación, alteramos los demás tubos, es decir, va a estar contaminado, van a haber alteraciones, como ya les había mencionado antes. También hay pruebas bioquímicas que se ven alteradas cuando hay presencia de EDTA-K2 dentro de ellas. Es por eso la relevancia de que siempre tenemos que llevar el orden de tubos. Y también en el tubo azul, se puede que en el lapso de que estamos tomando los diferentes tubos y lo dejamos al final, podemos alterar los resultados también porque ya se está haciendo una formación de taponamiento. Así que si lo dejamos al final, es más probable que tengamos esta alteración debido a que ya se está haciendo un taponamiento dentro del vaso sanguíneo. ¿Alguna otra pregunta más? ¿No? Bien, pues muchísimas gracias a todos por su presencia, a todos los que están presentes a través de la cadena de Facebook, también muchísimas gracias. Les pedimos que nos den un like, que nos hagan una reseña si es así. También los invitamos a consultar su catálogo de precios en el cual están también las indicaciones si nos tienen que enviar plasma, suero, tubo completo, es importante. También que estén pendientes de los avisos que llegamos a hacer porque en algunas ocasiones se llega a cambiar de metodología. Y entonces también se llega a cambiar del uso ya sea del plasma o del suero y en ese tipo de avisos nosotros hacemos ese tipo de indicación. Todos los vendedores y yo personalmente también estoy a su servicio. Cualquier duda que tengan, por favor comuníquense. Las líneas del área de ventas son las extensiones de la 501 hasta la 507. Entonces no duden en llamarnos, en preguntarnos, en tener si hay promociones, si hay alguna otra indicación. Asesórense de su catálogo de precios y muchísimas gracias por su presencia nuevamente a todos Perdón, ustedes. Clínica, no hablamos de la orina, pero tengo una duda. Cuando se recolecta la orina, ¿qué tiempo nos da para que todavía la podamos traer?
que no se descomponga, porque eso me pone Sí, esa es nerviosa. una pregunta complicada porque también la orina se tiene que procesar igual lo antes posible. Tenemos el problema de que, por ejemplo, cuando refrigeramos la orina, estamos fomentando a que se formen cristales. Una vez que nosotros ya tenemos la muestra aquí, estamos reportando una cantidad alta de cristales. Cuando realmente no es un factor que sí realmente venga con la muestra de orina recién recolectada. Ahí ya podemos tener una alteración. Lo ideal es lo antes posible y que se quede a temperatura ambiente, pero no obstante no se cumple el 100%, hay que mandarle en refrigeración. Lo antes posible, pero media hora, una hora, porque ¿Ustedes son de la Ciudad de México? Sí. Ah, sí, bueno, no habría tanta alteración en un corto lapso de tiempo, no sé, 5 horas, un ejemplo. No habría tanta alteración. Ya podríamos revisar las pruebas bioquímicas, homogeneizar bien la muestra, pero aún así, o sea, lo antes posible, yo a lo que me refiero es 30, una hora y media, donde todo podemos meter nuestra tira, podemos centrifugarla, ver las células, que todo esté bien, y pues, como le digo, la refrigeración también tiene un impacto. Bueno, retomando un poquito el tema que mencionan de la orina, recordemos que el examen general de orina pues se tiene que realizar antes de 6 horas máximo. Lo ideal son 2 horas, ¿no? Que esté hecho. Obviamente, pues yo considero que la mayoría de los laboratorios hacen su general de orina. Ahora hablemos de un urocultivo. Hay tubos especiales que son los Monovet color verde, que traen ya un aditivo, porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Es inhibir el crecimiento bacteriano para que un urocultivo no nos dé una alteración. Orinas de 24 horas, también se les tiene que adicionar ese aditivo porque el crecimiento bacteriano también altera el resultado, ¿no? Entonces, estamos hablando que, algunos de ustedes también nos hacen llegar sus exámenes generales de orina, que son los menos porque no los manejan. Entonces, con que lleguen el mismo día, durante el transcurso del día, vamos a pensar que no va a tener una alteración significativa en el resultado. Pero la realidad es que sí, un examen general de orina, 2 horas máximo debería de estarse ya realizando, ¿no? Ya estamos hablando de orina de 24 horas, repito, y ahí nos llegan estudios de, no sé, para unos oxalatos que vienen de otros estados, pues lo más recomendable es que vengan en esos tubos monovete, que traen ya un aditivo para la conservación de la muestra, ¿no? Aunque nosotros dentro de nuestro procedimiento aquí es centrifugar para obviamente separar todo lo que tiene la orina y solamente buscar el animalito que estamos tratando de trabajar. Perfecto, muchas gracias.